Uno de los elementos que podemos modificarle a este archivo, Translate into Key Format, es el número de caracteres que va a utilizar el programa Key para generar la clave taxonómica. Eso lo podemos hacer mediante este comando que se llama exclude characters. Entonces aquí, como se muestra, está en forma de comentario, pero si nosotros lo queremos activar, simplemente le borramos la parte del comentario y cuando se pone en azul quiere decir que el comando ya está activo. Ahora nosotros le vamos a poder modificar las órdenes que le vamos a dar a ese comando. Entonces, si ustedes recuerdan, en nuestra base de datos de Delta, del editor de Delta, nosotros tenemos dos caracteres, el nombre común y la familia. Pero yo no quiero que esos caracteres se utilicen para generar la clave taxonómica. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al programa que excluya esos dos caracteres, y eso lo hacemos poniendo entonces el 1, el nombre común, y el 2, la familia, para que sean excluidos. Otro comando que nosotros podemos utilizar y que es muy útil es este de aquí abajo, que se llama keyStates, que nos permite limitar el número de estados de carácter que podemos utilizar para generar la clave. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos borrar la parte de comentario y ese comando ya está activo. Entonces aquí simplemente lo que le decimos al comando es, por ejemplo, que utilice este rango de estados de carácter para el carácter 3, que este es un ejemplo. O por ejemplo, si yo quiero que el carácter 5 solo utilice los estados de carácter 1, 2 y 3, entonces lo escribo de esta manera, coloco un espacio. Si yo quiero que el carácter, no sé, el 9, solo utilice el estado de carácter 1 y 2, entonces lo escribo de esa manera. Sin embargo, en este caso no voy a limitar los estados de carácter, entonces este comando no me va a ser útil aquí. Archivo es de los que no tienen la virgulilla, entonces este sí va a generar archivos para exportar que luego va a utilizar el programa Key para generar la clave, y eso lo podemos ver aquí en estos comandos. Entonces estos output files, este de abajo, son los que va a exportar este programa, esta función, cuando la corramos, y que va a utilizar el otro programa. Entonces uno de los que va a generar es el kchars y el otro el kitems. Entonces para ello nosotros vamos a seleccionar esta función, y luego le vamos a dar a correr. Le damos sí. Y luego vamos a seleccionar una carpeta en la cual nosotros queramos dejar todos los archivos que se van a exportar cuando corramos esta función. Yo en este caso voy a seleccionar esta carpeta. Le damos a abrir, luego le damos OK. Y es importante que cuando nos salga esta ventana verifiquemos que nos diga Normal Termination, que eso nos quiere decir que todos los comandos corrieron bien y se leyeron adecuadamente. Le damos cerrar, cerrar y listo. Una vez que nosotros ya hayamos editado este archivo, el Translate into Key Format, ya nos podemos ir al programa Key y podemos abrir esta función, la función RTF. Le damos editar, y aquí lo único que tenemos que hacer es modificar el título que va a tener la clave, que eso es muy fácil. Simplemente vamos a modificar esta parte de acá y le vamos a poner, por ejemplo, para nuestro caso, clave para aves de Colombia. Por ejemplo, este comando es opcional, el número de caracteres confirmatorio, entonces lo podemos borrar también. Luego es muy importante que cada vez que modifiquemos el archivo o los archivos le demos a guardar
Entonces, para exportar la clave, vamos al programa key, luego seleccionamos esta función RTF y le vamos a dar a correr. Le damos sí, luego seleccionamos la carpeta en donde queremos que quede esos archivos, le damos a OK y recuerden siempre verificar que aquí diga Normal Termination, porque eso nos va a decir que todo ocurrió bien. Entre estos dos archivos, el que nos interesa es este .rtf. Le podemos dar a visualizar, le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestra clave taxonómica. En este caso, el programa determinó que solo era necesario un carácter para poder identificar todas las especies. Sin embargo, si nosotros limitamos este carácter, que si no recuerdo mal es el carácter 5, el programa va a utilizar otros caracteres para poder identificar las especies. Entonces, si nosotros nos devolvemos a nuestra base de datos y eliminamos este carácter, y luego vamos otra vez al Action Sets, corremos los archivos que previamente habíamos modificado, por ejemplo este Translate into Keyformat, le damos Run, sí, OK, verificamos que haya corrido normalmente, podemos dar cerrar y luego nos vamos al programa key, le damos en la función RTF y también le damos correr, le damos sí, OK, verificamos que haya corrido normalmente y luego verificamos el archivo. Y entonces vemos que acá el programa utilizó dos caracteres diferentes para poder separar esas especies. Ahora que ya sabemos cómo generar la clave dicotómica, vamos a aprender cómo generar la clave interactiva para abrirla con el programa IntKey. Entonces eso es muy sencillo porque es básicamente de la misma forma. Entonces vamos al Action Sets, al conjunto de funciones, y le vamos a dar en esta pestaña que abre el programa IntKey. Y en IntKey tenemos una función que se llama archivo de iniciación del IntKey. Pero antes de modificarla, pues entonces nos vamos a ir al programa Comfort, que va a tener los archivos más importantes que va a utilizar esa función en el programa IntKey. El más importante es este de aquí, el Translate into Keyformat. Entonces nos vamos ahí, le damos editar y así como el otro, lo que vamos a hacer es ir a esta parte de excluir caracteres y vamos a excluir los caracteres 1 y 2 que no nos interesa que aparezcan en la clave interactiva. Algo importante de mencionar es que si nosotros bajamos completamente dentro de este archivo, vamos a encontrar unos comandos que se llaman el input file. Estos input file son los archivos que va a utilizar esta función de Translate into Keyformat para generar el formato que va a utilizar el programa IntKey para otra vez generar la clave interactiva. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Lo más importante, estos dos que son las imágenes asociadas a los caracteres y las imágenes asociadas a los taxones. Esos son los archivos que el programa IntKey va a utilizar para generar las imágenes tanto de los caracteres como de los taxones. Entonces, si nosotros vamos a esos archivos dentro del programa Comfort, nos vamos a encontrar con las direcciones y cada una de las especificaciones de esas imágenes. Por ejemplo, en este caso, para las imágenes de este carácter, el carácter que en nuestro caso es el número 4, que es la forma de la sección transversal del pico, encontramos las modificaciones que le hicimos al inicio en el editor de Delta. Y si nosotros nos vamos a las imágenes de los taxones, vamos a encontrar cada una de las imágenes que nosotros adjuntamos para cada una de las especies. En este caso yo adjunté 5 imágenes para las 5 especies. Es importante mencionar que las direcciones de estas imágenes no deben tener espacios, porque si hay un espacio
En el intermedio de la dirección, el programa va a entender que ahí termina la dirección y por lo tanto no va a encontrar la ubicación del archivo y por lo tanto no se va a poder ver en la clave interactiva. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos editado esta función, la podemos correr. Entonces le damos run, sí, ok, y verificamos que haya corrido normalmente. Estos son los archivos que luego el programa IntK va a utilizar para generar el archivo de la clave interactiva. Entonces le damos cerrar y nos vamos a IntK y ya podemos correr este archivo. Le damos correr, le damos sí, ok, y ahora tenemos nuestra clave interactiva.